Bueno, en este videito voy a poner algunas cuestiones, unos resultados muy básicos, pero es para que esté todo autocontenido en esta lista de reproducción, así que primero los enuncio, de tal forma del que ya los conoce, ya los sabe cómo se prueban, etcétera, puede saltear al video que sigue. Entonces, vamos a probar. Lo que vamos a hacer en este video va a ser primero definición de espacios de Banach. No, ya que lo único que estoy usando ya por sabido, lo que estoy dando por sabido en estos videos es la definición de espacio normado, que es simplemente un espacio R vectorial que tiene una norma que cumple las hipótesis de una norma. Es solo eso lo que estoy dando por sabido, así que vamos a ver un poco espacios Banach en este video. El segundo va a ser un lemita que dice que si X es un espacio Banach, entonces... eh, no, perdón. Más concretamente vamos a ver que si X es espacio normado, Y es espacio Banach, entonces los operadores lineales continuos de X a Y es un espacio Banach. Recordemos que esto le habíamos puesto una norma, ¿no? Ya este espacio. Así que era un espacio normado esto. Estamos diciendo que si Y es Banach, además esto es Banach también. Y por último vamos a ver el lemita usual de convergencia de series, que es que si X es Banach y tenemos una sucesión de vectorcitos que viven en X, tales que eh, el límite cuando n tiende a infinito de 1 hasta n grande de las normas de estos vectores, estas sumas parciales, este límite existe y es finito, ¿no? O sea, si este límite existe y es finito, que esto siempre se nota usualmente como que la sumatoria es de n igual 1 infinito de las normas de los bns es más chica que infinito. Entonces lo que estamos diciendo es que si ocurre alguna de estas dos cosas, o sea, si ocurre esto, que por definición es esto, solamente escribo la definición para que quede todo bien anotado, pero lo que dice este teoremita lo que va a decir es que si la suma de las normas converge, entonces existe el límite cuando n tiende a infinito de n igual a 1 hasta infinito de los bns y vive en x, ¿no? En otras palabras, perdón, acá un n en este contexto, estamos tomando el límite cuando n tiende a infinito de las sumas parciales. Esto como sucesión tiene límite, ¿no? En otras palabras, la sucesión converge. Bueno, vamos a hacer estos tres resultados que son bastante básicos, así que si ya los conocen pueden pasar al siguiente video y nosotros acá arrancamos a definir estas cosas. Entonces def 1, ¿no? Para definir un espacio Banach antes necesitamos definir lo que es una sucesión de Cauchy. Entonces sea X un espacio normado, decimos que una sucesión Bn de elementos de X es de Cauchy, es sucesión de Cauchy, si, y bueno, acá vamos a hacer un esbozo de lo que pasa, si la sucesión de alguna forma se está pegando, ¿no? O sea, está como se está pegoteando entre sí. Por ejemplo, empieza en un x1, empieza así en x2, va a x3, después va por x4, después por x5, después por x6, x7, x8, ¿no?
y por acá sí en los infinitos están todos acá concentrados. Como que de alguna forma, como que la asociación se va pegoteando al final, ¿no? Que todo lo que está, toda la última parte de la asociación, estas son X, no, quise poner las Bs. Toda la última parte de la asociación están arbitrariamente cerquitas entre sí, ¿no? Entonces eso se escribe como diciendo que para todo epsilon mayor que 0 existe un n tal que para todo m y n que yo elija, o sea, para todos números naturales que yo elija mayores que este n, entonces la distancia entre bn y bm es más chiquita que epsilon, ¿no? Def2. Ahora sí, sea X un espacio normado. Decimos que es un espacio Banach. Si es un espacio normado completo. Es decir, si para toda sucesión de vectorcitos de X, sucesión de Cauchy, o sea, todas las sucesiones que sean sucesiones de Cauchy, el límite cuando n tiende a infinito de los Bn converge. O sea que existe un límite, que esto es un límite que existe, que da un elemento de X, ¿no? O sea, el límite de la sucesión es convergente. En otras palabras, si tenemos una sucesión de puntitos pegándose, tiene que existir un punto que sea el límite de esos puntitos, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es que el espacio no puede tener agujeros, porque si yo tuviera el espacio que tuviera un agujero, o sea que un agujero significa que acá debería haber un punto pero no lo hay, que eso no es no es un punto del espacio, o simplemente que si yo me quiero referir al espacio no tengo un nombre ni siquiera para llamar a esto, para mí es algo ciego, o sea, no puedo acceder a este punto porque no lo puedo ni nombrar en el lenguaje del espacio en el que yo estoy, pero tengo una sucesión que se está acercando a este punto. Esta sucesión va a ser una sucesión de Cauchy, eso sí lo voy a poder detectar, pero no voy a poder detectar el punto al que se está acercando porque no es un punto que no pertenece al espacio. Entonces, nada, un espacio es de Banach si no tiene agujeros, ¿no? Si toda sucesión de Cauchy se está acercando a un punto. Bueno, vamos a el 2, entonces a la prop 2, que bueno, en esta numeración es la prop 3. Sea X un espacio Banach, no, sea X un normado, y un espacio de Banach. Entonces queremos probar que L de XY es un espacio Banach. Bueno, empecemos la demo, que es un ejercicio esto casi. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que probar que toda sucesión de Cauchy converge a un punto. Entonces tomemos una sucesión de Cauchy. Bueno, yo tengo que decir que converge, pero antes de decir que converge tengo que proponer algún candidato, ¿no? O sea, tengo que proponer una función lineal a la que estas funciones lineales están convergiendo con la norma de ese espacio.
Para poder hacer eso tenemos que ver, o sea, cómo definimos esta función, y para definir una función siempre necesitamos ver, dado un punto, a dónde la manda, ¿no? Entonces, notemos que ¿no? Lo que yo primero quiero decir es que, afirmación 1, para todo x en x, la sucesión Tn evaluada en x es sucesión de Cauchy. ¿No? Bueno, pero ¿qué pasa si tomamos dos numeritos naturales y hacemos la distancia? Calculamos la distancia entre Tn de x y Tm de x. Esto es igual, estamos de acuerdo que simplemente por definición de la función resta, esto es como evaluar la función resta de Tn y Tm, que es una función lineal, continua, en x, ¿no? Y esto sabemos que es menor o igual, o sea, esto es una función lineal, esto vive, es un elemento del xy. Y esto es menor o igual que Tn menos Tm por el módulo de x. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué sabemos de esto? De esto sabemos que es chiquito, ¿no? Porque si n y m son muy grandes, esta cosa es chiquita porque Tn, esto acá, es una sucesión de Cauchy. Entonces, esto es chiquito si es una sucesión de Cauchy. Entonces, vamos a reformular el argumento bien. Entonces, para todo x, tengo que probar que esto es una sucesión de Cauchy. Entonces, bueno, elijamos uno, sea x en x. A ver, si x es 0, justo 0, no hay nada que probar, ¿no? Porque esta función Tn de x es la sucesión constantemente 0. Y es obvio que esta es de Cauchy. Porque da siempre 0. Si x no es igual a 0, por un axioma de norma, el módulo de x no es igual a 0. ¿No? Y por lo tanto, si tomamos cualquier epsilon positivo, entonces el numerito epsilon dividido norma de x está bien definido y es mayor que 0. Y como Tn es una sucesión de Cauchy, existe n en n, tal que para todos nm mayores que n, Tn de x menos Tm de x, perdón, Tn menos Tm, o sea, la norma del vector Tn menos Tm. Tn menos Tm es una función lineal que vive en L de xy, y esto en norma es menor que epsilon sobre x. O sea, simplemente estoy usando este numerito positivo para usarlo en la definición de que Tn es sucesión de Cauchy, para pedirle un momento a partir del cual todas las cosas estén pegadas a distancia ese numerito positivo. Puedo porque esto de acá es una sucesión de Cauchy. ¿Cómo se sigue? Bueno, ahora tomemos n y m en n, tales que n y m son mayores que n. Y podemos seguir argumentando desde acá. Entonces acá es más chiquitito. Ahora, como estos n y m son mayores que el n grande, esto es más chiquito que epsilon sobre x por x, y esto es igual a epsilon, ¿no? O sea que acabamos de probar que, dado epsilon, existe un n tal que Tn de x menos Tm de x es más chiquito que epsilon, ¿no? O sea que acabamos de probar que
Tn de x, o sea, la sucesión para el x fijo, cuando yo voy variando los n's de Tn de x, es sucesión de Cauchy. Pero esta es una sucesión de Cauchy que vive ¿dónde? Vive en I. Esto vive en I. Y I es un Banach, entonces como I es Banach, existe el límite cuando n tiende a infinito de Tn de x. Es un elemento y es un elemento de I. Bueno, entonces podemos definir una función. Entonces sea, esto nos permite definir una función, sea w, la función que vaya de x a y, y que w de x sea, para cada x, calcula el límite cuando n tiende a infinito de Tn de x. Bueno, ahora tenemos que ver un par de cosas, ¿no? Tenemos que ver que ítem 1, w es una función R lineal, pero no nos vamos a detener mucho en esto porque por las propiedades límites sale fácil, ¿no? Por ejemplo, límite cuando n tiende a infinito de... A ver, no. Si hacemos w de x más y, no, de x1 más x2, pongamos, pues son todos elementos de x, x1 más x2. Esto es igual al límite de t de n de x1 más x2, que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de tn de x1 más tn de x2 por la linealidad de cada tn. Pero ahora como el límite es lineal, y esto habría que probarlo, pero se puede probar con las definiciones de norma y qué sé yo, igualmente que se prueba en R, entonces el límite cuando n tiende a infinito de tn x1 más lim cuando n tiende a infinito tn de x2, y esto por definición es w de x1 más w de x2, ¿no? Y análogamente se prueba que w de c por x1, donde donde c es cualquier numerito real, ¿no? Lo puedo multiplicar por x1 porque estamos siempre en x, un espacio Banach, ¿no? Por la misma razón del límite que no la voy a escribir, se puede sacar afuera. Bueno, ahora corté el video sinceramente porque iba a probar que... o sea, ya inmediatamente quería yo lanzarme a probar que w vive en el espacio que queremos que viva, ¿no? Porque yo quiero decir que este w vive acá para proponerlo como candidato a ser el límite de las tn's, ¿o no? Yo quiero decir que las tn's tienden a w, pero para eso w tiene que estar en el espacio, pues si no, no tiene sentido, ¿no? Pues estamos hablando de un espacio normado donde tenemos una norma y ahí podemos hablar de convergencia. Yo quería probar esto, pero para probar esto, hace mucho no hago ejercicio de este tipo. Para probar esto antes, de alguna forma, o sea, de alguna forma rara, es más fácil probar primero esto y después concluir esto, que intentar probar primero esto y después concluir esto. El problema es que para probar esto, ¿no? Nos enfrentamos a la dificultad de intentar probar esto cuando ni siquiera podemos enunciarlo, ¿no? Porque como no sabemos si w está en el espacio, no tiene sentido intentar probar que tn tiende a w si todavía no sabemos que w está en el espacio. Bueno, entonces en este punto, por eso tanto cháchara, porque en este punto vamos a intentar probar que tn tiende a w sin todavía saber si w está en el espacio, ¿no? Entonces vamos a probar que tn converge uniformemente a w. Y como no tenemos definición para esto, voy a anunciar con una afirmación lógica lo que queremos probar acá. Queremos probar que para todo epsilon mayor que 0 existe un n tal que para todo n mayor que 0, mayor que este n, y para todo x en x, va a valer que w de x menos
Tn de x, el módulo de esta diferencia, la voy a poner abajo, y en realidad vamos a poner esto acá abajo también, así entra más lindo. Todo esto es más chiquito que epsilon por el módulo de x. Esto es lo que vamos a probar. Lo tengo que decir así con esto un montón de palabras porque todavía no podemos, como W no sabemos que está en el espacio, no podemos simplemente decir que W menos Tn en módulo es más chiquito que epsilon para todo n mayor que n0, ¿no? O sea, podríamos haber reemplazado esto, podríamos haberlo reemplazado más fácil por esto, pero el tema es que como W no sabemos si está en el espacio, W menos Tn no sabemos si está en el espacio y por lo tanto no tiene sentido decir eso. Bueno, nada, intentemos probar esto, ¿no? Entonces, como siempre, vamos a intentar probar esto haciendo cuentas primero con W de x y Tn de x. Vamos a hacer cuentas y después vamos a enunciar vamos a meternos con la demostración de esta afirmación. Pero primero cuentas sueltas para darnos una idea de lo que tenemos que hacer. Bueno, nada, esto, o sea, si tomamos un n fijo, esto acá es chiquito. Obviamente si n es muy grande esto va a ser chiquito, pero el problema es que no podemos garantizar que esto sea chiquito para todo x. Porque de alguna forma, si queremos que esto sea chico, nuestro n, cuán grande tiene que ser nuestra n, depende a priori de cuál es esta x. Para cada esta x, por ahí la n tiene que ser más grande. Entonces, lo que quiero decir es que, bueno, nada, simplemente hagamos cuentas sueltas. Entonces, para nuestras cuentas sueltas vamos a hacer esto. Tomemos x en x y tomemos n y m numeritos en n cualesquiera y hagamos cuentas con todo suelto y ver qué nos sugieren esas cuentas. Entonces, esto de acá es igual a el truquito usual, ¿no? Para resolver estas cosas es intercalar con tm de x. Resto tm, sumo tm, y acá tengo que restar de vuelta tn de x. Y todo esto acá puedo aplicar desigualdad triangular y acá me queda wx menos tm de x más tm de x menos tn de x. Y esto de acá es menor, o sea, todo esto es menor o igual que el primer término, no le puedo hacer nada. Y al segundo término lo podemos escribir como tm menos tn, todo esto evaluado en x. Y ahora sí, todo esto es menor o igual que w de x menos tm de x más tm menos tn por norma de x. Bueno, nos creemos que estas cuentas valen y ahora sí lo que vamos a hacer es usar estas cuentas para inspirarnos en la demostración, ¿no? Entonces, tenemos estas cuentas hechas que valen para todo n, m y todo x. Queremos probar esta afirmación. Nuestra afirmación que queremos probar empieza con un para todo epsilon, así que la forma de demostrarla es tomar un epsilon cualquiera. Entonces, sea epsilon mayor que 0, cualquier constante número arbitrario. Bueno, ¿yo qué quiero hacer ahora? Yo quiero acotar esto por epsilon por x. Lo que podemos decir ahora es que esta resta de acá es menor que, por ejemplo, epsilon sobre 2 si m y n son muy grandes, simplemente porque Tn es una sucesión de Cauchy. Entonces, como Tm acá pongámosle una n primero, como Tn es de Cauchy, existe un n grande tal que para todo mn mayores iguales que n vale que tm menos tn es más chiquito que epsilon sobre 2. Bueno, entonces que hasta ahora tenemos que probar para todo epsilon existe n. Ya tomamos un epsilon arbitrario y ya nos apareció un n mágico, así que lo que tenemos que seguir probando es esto acá, ¿no?
tenemos que probar que para todo n y para todo x vale cierta afirmación. Entonces elegir un n arbitrario y elegir un x arbitrario es lo mismo que primero elegir el x arbitrario y después elegir el n arbitrario. Lo que voy a hacer es, nada, estoy modificando la afirmación por otra afirmación que es equivalente, así que en realidad podemos pensar que esta fue la afirmación desde el principio. Podemos pensar que esta fue la afirmación que nos propusimos probar desde el principio porque es equivalente a la anterior, o sea, cambiar acá este para todo con este no le hace nada realmente. Y nada, y si estamos en esta mitad parte de la afirmación, ya nos apareció el n y ahora tenemos que tomar un x arbitrario para mostrar que es para todo x lo que sucede ahora. Entonces tomemos un x arbitrario. Sea x en x. Bueno, y yo acá ¿qué tengo? Yo tengo que esto de acá es más chiquito que epsilon sobre 2 por x. Lo que estoy viendo acá es que ya estoy viendo algo raro, ¿no? Porque estos son transformaciones lineales. ¿Qué pasa? Si yo justo evalúo en x igual 0, esto de acá me va a dar 0, y esto de acá también x va a ser 0. O sea que transformaciones lineales llevan el 0 en el 0. Así que cuando meta x igual 0, esto va a ser 0 y esto va a ser 0. Así que, nada, si quisiéramos probar esta afirmación, cuando le metemos el 0 falla, porque nos daría que 0 es menor que 0. O sea que esta afirmación así como está, nunca la vamos a poder probar. Así que pongamos un menor igual y nos quedamos contentos. Esto sí podemos aspirar a probarlo. Pongamos un menor igual entonces para poder aspirar a probar esta afirmación. Nada, menor igual. Ok. Entonces, en esta altura queremos probar que para todo x y para todo n vale esta propiedad. Entonces tomamos un x arbitrario. ¿Qué pasa? Si x es igual a 0, la afirmación esta, que sigue para todo n, vale esta igualdad, se va a cumplir automáticamente, no importa cuál sea el n, porque voy a tener 0 menor o igual que 0, que es cierto. O sea que a este punto, ya está, podemos poner. Entonces podemos suponer a partir de ahora que x no es igual a 0. Entonces estamos suponiendo que x no es igual a 0. Bueno, ¿qué nos haría falta? Nos haría falta que esto de acá sea menor o igual que epsilon sobre 2 por módulo de x, ¿no? Bueno, para este x entonces igual ni siquiera, no sé si hacía falta ni siquiera separar el caso 0, ¿no? Pero para este x, como por definición, ¿no? W de x, ¿quién es? W de x por definición, así si definimos W, es el límite cuando m tiende a infinito de Tm de x. Esto significa que podemos tomar un m arbitrariamente grande, pidámoslo que sea mayor que el n que pusimos arriba, de tal forma que W de x menos Tm sea más chiquito que epsilon sobre 2 por norma de x. ¿No? Porque a esta altura de la demostración el x ya está claro cuál es, está fijo. Y claro, acá usamos que x no es 0, ¿no? Porque x no es 0, entonces esta cosa no es 0 y podemos pedir que exista un m que cumpla esto. Ahí está, era necesario pedir que x no sea 0, ya que hicimos bien en separar el caso x igual 0. Y ahora sí, con todos los ingredientes podemos replicar las cuentas que hicimos acá, pero acá las hicimos a modo sketch, ahora las hacemos a modo real, ya acá x, m y n serán cualquieras, pero ahora en esta segunda parte ya no son cualquiera, son todos los que invocamos después de esta demostración. Entonces tenemos que valen las cuentas tal cual las hicimos. Y ahora sí sabemos que esto es menor que epsilon sobre 2 por x. En realidad menor, claro, menor estricto, ¿no? Porque ya esto es menor estricto que esto, así que ya podemos poner menor estricto. Y esto acá es menor estricto que epsilon sobre 2 por módulo de x. O sea que todo esto es epsilon por módulo de x. Bien, esto prueba la afirmación, ¿no?
que Tn tiende uniformemente a W, aunque todavía ni siquiera sabemos si W pertenece al espacio que necesitamos probar que pertenece, ¿no? Bueno, ahora sí. No, me arrepentí. Lo que iba a hacer ahora era hacer probar que esta función W efectivamente es un operador lineal acotado que vive en L de xy, pero todavía me di cuenta que, o sea, me puse a hacerlo y me di cuenta que falta un resultado previo, así que para no hacer cosas y deshacerlas, mejor edito y ya está. Nunca sucedió, así que vamos a probar la cosa intermedia que vamos a necesitar ahora, que es que existe una constante k mayor que 0, tal que para todo n natural, el módulo de los Tn es menor o igual que esta constante k. Entonces, nada, esto sale simplemente del hecho de que ya sabemos que Tn es una sucesión de Cauchy. Entonces probemos esto. Como esta era una sucesión de Cauchy, vamos a tomar... sí, nada, me estoy adelantando a la cuenta. O sea, esto sí lo vamos a usar después, pero hagamos la cuenta primero y después veamos qué es lo razonable hacer. Entonces yo quiero ver que Tn es menor que k, pero Tn lo puedo... yo quiero acotar el módulo de Tn, pero le puedo sumar y restar un Tm, otro Tm. ¿Okay? Y ahora esto es menor o igual que Tn menos Tm más el módulo de Tm. ¿Y ahora qué sucede? Sucede que esto de acá podemos hacer que sea más chico que 1, porque el final recordemos que el final está, por como es sucesión de Cauchy, el final de la sucesión está pegoteado, así que esto, la distancia entre estos dos, si son muy grandes, es menor que 1, así que todo esto es más chiquito que 1 más el módulo de Tm. Y esto ya sería una constante. Bueno, ahora sí, nada, estas son las cuentas que valen, ahora veamos cómo demostramos esto. Porque siempre se hacen primero las cuentas, ¿no? Ya sabemos, y después intentamos ver que la demostración formal funciona. Como Tn era una sucesión de Cauchy, ahora sí podemos seguir argumentando lo que estábamos argumentando. Esto de acá por ahora lo voy a poner en gris, nunca sucedió, que son cuentas provisorias que después las vamos a ir ganar bien con argumentaciones y qué sé yo. Como Tn es una sucesión de Cauchy, existe n, a partir del cual para todos los que siguen va a valer que están juntitos, o sea, están, por ejemplo, más cerca que 1. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que para todo n que sea más grande que este n, el módulo de Tn es más chico que, lo podemos intercalar con Tn, y ahora vamos a usar las cuentas de arriba, pero no vamos a usar exactamente así, la vamos a usar directamente con Tn. Entonces tomamos un Tn mayor que n, intercalamos con Tn, esto es menor o igual que Tn menos Tn, que esto es más grande que Tn, que esto es más chiquito que 1 más Tn. O sea que probamos que, en definitiva, para todo n más grande que n, Tn está acotado por el número 1 más módulo de Tn, que es el mismo número. Bueno, entonces, si vale esto, o sea, si a partir de el momento n los Tn están acotados, podemos decir que para todo n, en n, Tn es más chiquito que el máximo entre T1, T2, así hasta Tn-1 y Tn más 1. ¿No? Son conjuntos, estos son conjuntos números, el máximo es un número
positivo, real, menor que infinito. Menor que infinito. Y si este n, a ver, si este n es más chiquito que n, entonces esto es más chico que el máximo simplemente porque estoy cayendo en algo de este conjunto. Si el n es más grande que n, simplemente estoy usando que vale esto, entonces tn es más chico que esto, que es más chico que el máximo, ¿no? O sea, por ahí lo dije rápido, el que no está acostumbrado a este tipo de argumentos, pero se detienen, lo piensan y es válido. Y entonces a esto llamamos k, y lo que probamos que k es un número. Es cierto, no probamos que sea mayor estricto que 0, pero bueno, es mayor o igual que 0 y para todo n, tn es más chiquito que k. Bueno, ahora sí, pequeña prueba que había que hacerla, pasemos a la última. La última va a ser probar que W pertenece a L de XY, ¿no? Y este es el último paso, aunque parezca antinatural, porque bueno, ya vimos que los TN tienden uniformemente a W, pero ahora veamos que W pertenece a este paso. Entonces nos falta ver que W es continua. Yo sé que hay caracterizaciones de operadores lineales continuos más lindas, pero bueno, como no las vimos, vamos directo a usar tipo la definición clásica de continuidad. Entonces, tomemos x0 en x y tomemos x en x, hagamos las cuentas y después justificamos, como siempre, wx menos w de x0. Acá lo que podemos hacer es intercalar por tn, ¿no? Wx menos tn de x, más tn de x. O sea, sumamos y restamos esto. La sumemos y restemos tn de x0. Estamos de acuerdo que esto es la igualdad vale. En realidad acá vale un igual porque no hicimos nada. Sumamos y restamos cosas, pero mantuvimos el mismo valor. Ahora por desigualdad triangular podemos hacer wx menos tn de x más tn de x menos tn de x0 más tn de x0 menos w de x0. Y ya sabemos que si n es muy grande, porque probamos, entonces esto es menor que x por epsilon. Esto de acá es menor que tn por x menos x0. Y esto de acá es menor que epsilon por x0, ¿no? Porque estamos usando las propiedades que ya probamos. Pero esto de tn es más chico que k, así que esto es menor que x por epsilon más k por x menos x0 más epsilon por x0. ¿No? Ok. Bueno, esto está bien, pero vamos a partir de acá. Creo que con este renglón ya podemos partir de acá para empezar a argumentar bien, digamos, ahora. ¿No? Entonces veamos que, o sea, por un momento hacemos esto, cuentas generales para x0 y x y x. Ahora veamos que el lim cuando x tiende a x0 de w en x es igual a w en x0. Pasos, lo primero que tenemos que hacer es tomar un epsilon mayor que 0. Lo segundo que vamos a hacer es vamos a usar siempre, dejamos k como la constante que obtuvimos antes. Entonces tomemos
¿Cómo es? Ok. Tomemos delta. Tomemos delta igual a epsilon sobre 2k. Esto creo que nos va a servir, porque estoy mirando, ¿no?, que podemos acotar esto por epsilon sobre 2k. Bueno, ahora sí, tomemos un x en la bola centrada en x0 de radio delta, ¿no? Y ahora, o sea, esta es la bola que estamos proponiendo, dentro de la cual las cosas van a estar cerquita, o sea, f de lo que vive acá adentro va a estar cerquita de f de x0. Ahora sí, hagamos las cuentas. W de x menos W de x0. Esto es igual a... Bueno, por las cuentas que hicimos antes, que ya sabemos que valen, esto es menor que todo esto. Y esto es menor que... W de x menos Tn por x más, acá podemos poner un k, por x menos x0. Y acá podemos poner un más Tn de x0 menos W de x0. Bueno, creo que ya pudimos demostrar acá que no hacía falta, no hacía falta probar que la convergencia era absoluta. No hacía falta, porque con esto ya estamos. ¿Qué quiero decir ahora? Bueno, para este x vale esta desigualdad, pero esto en realidad es menor que epsilon sobre 2k, así que esto es menor que W en x menos Tn por x más epsilon sobre 2 más Tn por x0 menos W por x0. Y lo que estamos usando acá es que es Tn, no dijimos quién es, puede ser cualquier n. Todas estas desigualdades valen para cualquier n. Bueno, pero ahora como por definición W de x es igual al lim cuando n tiende a infinito de Tn en x, y W en x0 es igual al lim cuando n tiende a infinito de Tn en x0. Podemos tomar un n suficientemente grande. Existe un n, ya un n fijo, tal que estas dos cosas son chiquitas, ¿no? O sea, tal que Tn x0 menos W x0 es más chiquito que epsilon sobre 4, pongámosle, y que también W de x menos Tn de x es más chiquito que epsilon sobre 4. Y ahora si seguimos haciendo las cuentas para ese n, o sea, ya n no es cualquiera, sino que n es este n de acá, que cumple esas cosas, entonces esto es menor que epsilon sobre 4 más epsilon sobre 2 más epsilon sobre 4. Que esto es igual a epsilon. Y bueno, sí, acá admito que dije algo que no era cierto, y no es cierto que no hacía falta, no es cierto que era fácil probar primero la continuidad de W para después probar que W vive en el espacio, porque si nos fijamos acá, no usamos nunca la continuidad de W, ¿no? Para esto, solo usamos que los módulos de los TNs estaban acotados. Bueno, por último, podemos ver que W, o sea, ya sabemos que W vive en el espacio que necesitamos que esté. W es un elemento de LXI. Y queremos ver que lim, cuando n tiende a infinito, es lo último que necesitamos, de las Tn es W, ¿no? Y así probamos que la sucesión de Cauchy tiene un límite. Pero esto ya está, ¿no? Porque si tomamos... Si x tomamos un elementito de norma 1, cuando hagamos Tn por x menos W por x, y esto sí ya lo probamos, esto es menor o igual que x
O sea, lo que quiero decir es que si x... A ver, perdón, ¿qué quiero decir? Nada, esto es lo que queremos probar ahora. Bien, ¿qué sabemos? Tomemos un epsilon, sea epsilon mayor que 0. Y ya sabemos que existe un n, porque esto fue uno de los ítems que vimos, que existe un n, tal que para todo natural mayor y para todo x en x, teníamos que wx menos tn de x era menor que epsilon por el módulo de x. Bueno, esto valía. ¿Y qué pasa si nosotros ahora tomamos un x que tenga módulo más chiquito que 1? Entonces, sea un x tal que su módulo no sea más chiquito que 1, no, perdón, sea justo 1. Su módulo sea 1 y sea un n mayor o igual que n0, ¿no? En este caso tenemos que w de x menos tn de x, que esto en realidad es igual a el módulo de w menos tn, que es una transformación lineal evaluada en x. Esto es menor que epsilon por x. Y como esto vale para todo x de módulo 1, en realidad lo que probamos que es para este n mayor que n, tomando el supremo, ¿no? El supremo de los x que tienen módulo mayor que 1 va a ser menor o igual que esto, entonces w menos tn es menor o igual que epsilon. Nada, y acá no lo dije, pero como x tiene NOR módulo 1, este módulo de x es 1, así que esto es menor que epsilon. Ahora tomando supremo, como esto está acotado por epsilon, el supremo es más chiquito que epsilon. Y esto lo probamos para todo n más grande que n, así que ya está, ¿no? Probamos el límite este que necesitábamos. Bueno, nada, y ya está. Concluimos todo este teorema. Me llevó trabajo porque nada, hace mucho no hago ejercicios de este tipo y me costaba conectar de qué cosa se necesitaba probar primero para después probar las otras. Vamos a ver entonces qué era lo otro que prometimos para este video. Probamos lo que dijimos que teníamos que ver es que sumatoria convergente, o sea, sumatoria en módulo convergente implicaba sumatoria convergente. Entonces vamos a enunciar eso y probarlo. Y esta era la prop. Igual no tiene sentido numerarlas acá, pero tengo un TOC, trastorno obsesivo, de que en otros contextos sí es útil numerar las cosas, no en este, pero me quedo ya como un TOC. Prop 4. Como acá están enumerados los videos, es tan fácil, eso es lo que vale, ¿no? Acá están enumerados los videos, entonces puedo decir, bueno, por el video tal, y eso sí está más útil. Bueno, proposición 4. Supongamos que sea X Banach, un espacio Banach, y sean Bn una sucesión de elementos de X, tales que la sumatoria en módulo da finito. Entonces existe el límite cuando n tiende a infinito. Bueno, vamos a poner así, la sumatoria es convergente de n igual 1 infinito, de los Bn convergen en el espacio. Demostración. Bueno, necesitamos probar que una sucesión queremos ver que la sucesión de sumas parciales converge. Para eso necesitamos probar que esta sucesión es de Cauchy, ¿no? Porque como es un espacio Banach, si es de Cauchy, ya está, converge. Bueno, entonces ok, sea epsilon mayor que 0, vamos a ver que es una sucesión de Cauchy. Entonces tomemos epsilon mayor que 0 para probar que esto es una sucesión de Cauchy. Como el lim, cuando n tiende a infinito, de las sumas de los módulos
me da un número L que es menor que infinito, estamos de acuerdo que existe un n0 en n tal que para todo n mayor que n0 tenemos que n igual a 1, n igual a 1 hasta n de la norma de los bns menos el L es más chiquito que, y pongamos acá epsilon sobre 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si tomamos un m? A ver, tomemos n, m en n, tal que vale la cadena de desigualdades. n0 es más chiquito que n, que es más chiquito que m, ¿no? Parémonos en esta condición. Entonces tenemos que, cuando tomemos el módulo, en primer lugar tenemos que, como estamos sumando cosas positivas y n es más chico, estamos sumando menos cosas, ¿no? O sea que tenemos la desigualdad, esta de acá, ¿no? Y por lo tanto tenemos que esta cosa es positiva. ¿No? Pero esta cosa, ¿qué es? Esta cosa no es justo sumar desde n igual n más 1 hasta m los bns, ¿no? Es exactamente esto. Bueno, entonces, el módulo de la suma desde n igual 1 hasta m bn menos el módulo de la suma desde n igual 1 hasta n de los bn, usando que ambos n y m son mayores que n0, por la condición de arriba, esto lo podemos acotar por, bueno, esto en primer lugar es igual que n igual 1 m bn menos L más L menos Bn. Esto es menor o igual que n igual a 1m Bn menos L más L menos n igual a 1 m Bn. Ahora sí uso que como acá hay un... ¿Dónde está el n? Acá este es un n. Perdí un n. Pero esto es más chico que epsilon sobre 2. ¿No? Porque... simplemente porque n0 es más chico que m. Y como n0 es más chico que n, entonces esto es menor que epsilon sobre 2. ¿No? Entonces, nada, lo que nos interesa acá es que esta cuenta es menor que epsilon, pero esta cuenta ¿cuánto me da? Esto es igual a, y acá usamos que esto es más grande que esto, entonces le podemos sacar el módulo. O sea, como esto ya es positivo, tomarle módulo no le hace nada, así que en realidad lo que teníamos era esto, que acá habíamos dicho que era esto. Entonces acá tengo un mamarracho, pero ¿qué probamos? Probamos que para todo... Estamos de acuerdo que acá es un n más 1, ¿no? O sea que probamos que para todos m, n mayores o iguales que n0 más 1, tenemos que la sumatoria desde n igual a n más 1 hasta m de los módulos de los bn es más chico que epsilon, ¿no? Ok.
probamos eso. Esta es la afirmación que con todas las cuentas que hicimos acabamos de probar. Bueno, ahora ¿qué pasa? Tomemos m, n. Bueno, acá hay una pequeña aclaración, ¿no? Que en realidad para todos m y n que elijamos de tal forma que m sea más grande que n. Y acá justamente, perdón, había puesto n0 más 1 para acá poder poner el n y que funcione bien. Probamos esta igualdad, ¿no? O sea que acá en realidad habría que poner, para que esto tenga sentido, tal es que n sea menor o igual que m, entonces vale esto. O sea, ahí está, para que tenga del todo sentido. Hay que hacer eso. Tomemos n y n en n0, en n. Bueno, podemos suponer que n es más chico que m. Perdón, tomemos mn naturales tales que sean los dos más grandes que n0. Y ahora en realidad tengo dos números, uno va a ser más grande que el otro, ¿no? Entonces la idea sería poder seguir laburando, identificando cuál es el más grande. Pero como son nombres de variables, y a lo sumo cambiarlos me daría cambiar nombres de variables, podemos suponer que n es más chico que m y no nos va a cambiar de nada. O sea, alguno de los dos es más grande, entonces escribimos las cosas según el que sea más grande. Pero ya podemos suponer que m es más grande, ¿no? Si no, cambiamos el nombre y hacemos las cosas con los nombres al revés, esto igual. ¿Qué pasa? Si yo calculo la sumatoria desde n igual a 1 hasta m de los bn menos la sumatoria de n igual a 1 hasta n de los bn, esto es igual, ¿no? Como esto es más grande, acá tengo más cosas, restarle esta sumatoria le quita, hace que se cancelen los términos que están abajo de n, ¿no? O sea que esto me queda la sumatoria desde n igual a n más 1 hasta m de bn. Y como estamos sumando cosas finitas, acá vale la desigualdad triangular varias veces, ¿no? Por inducción y desigualdad triangular podemos decir que vale esto. Pero como m y n son más grandes que n0, esto sabemos que es menor que epsilon, ¿no? Entonces, ¿qué probamos? Que para todo m y n, esta resta es menor que epsilon. Bueno, probamos en realidad que y epsilon era arbitrario, entonces probamos que la sumatoria n igual a 1 hasta m de los bn, acá lo indexemos con n grande, en mayúscula, es de Cauchy. Y ahora, dado que x es Banach, converge. La serie converge, o sea, la sumatoria converge. Bueno, ya estamos con este video, que fue medio tedioso porque es un video, nada, de cosas que son más del estilo ejercicios que probar algo. Pero bueno, para que sea, ¿cómo es? Para que la gente pueda aprovechar esta lista de reproducción, incluyo estas pruebas. Así estamos todos al tanto. Pues si no ya son ejercicios de alguna materia de la carrera. Cortamos acá.